Muy buenos días, queridos amigos, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a practicar un poco la gramática latina que nos hizo falta. Hemos terminado ya pues nuestro capítulo 10, pero hace falta revisar la gramática. La gramática que efectivamente nos va a ayudar mucho para conocer los verbos. Primero quisiera decirles, vamos muy aventajados. Este libro de Lingua Latina per se Illustrata de Familia Romana es muy bueno. Gracias a Dios hemos podido avanzar bastante. Entonces, por eso mismo quisiera ahora que pudiéramos profundizar en este libro. Esta es nuestra última clase. Bueno, está capítulo 10 es nuestra última clase del curso ordinario. ¿Verdad? Vamos a continuar sin duda y esperamos que podamos primeramente Dios avanzar un poco más. Bueno, pasamos aquí a lo que es la gramática latina del número 10, capítulo 10 o décimo. Primero hay que decir que tenemos un infinitivo. ¿Qué es un infinitivo? Vamos aquí a nuestro pizarrón inventado. Primero, ¿cuáles son los modos verbales en castellano? ¿Cuáles son los modos verbales? En castellano los modos verbales ya los redujeron a tres modos verbales. Ahorita digo por qué. Primero, el normal, bueno, no el normal, todos son normales. El que usamos con más frecuencia es el infinitivo. Perdón, el indicativo, que es el modo por el cual se expresan las acciones simplemente. Podríamos decir declaración de acciones. Por ejemplo, Juan juega. Pues estoy declarando simplemente que Juan juega. Absolutamente nada más. Pedro ríe. Pedro ríe. Simplemente declaro que Pedro ríe. No estoy interactuando con Pedro. Incluso, aunque sea la primera persona a la que describimos, pues tampoco estamos, ¿cómo se dice?, haciendo algo distinto fuera de declarar la acción. Por ejemplo, nosotros nosotros estudiamos latín. Pues sí, es una acción, está en presente, ¿verdad? Nosotros estudiamos latín, eh, es una acción en presente de indicativo, primera persona plural, y eso es todo. Pero, ¿qué más hay en el indicativo? Solamente es la afirmación, la declaración de cosas. En presente, en pasado, en futuro, en antepresente, etcétera, etcétera. Tenemos muchísimos tiempos, pero los modos son precisamente estos. Es el indicativo. Otro modo verbal. Bueno, voy a poner aquí esto en mayúsculas y en negrita. Y eso nomás en negrita. Otro modo es el subjuntivo. El subjuntivo se va a tratar de ya no de la declaración de acciones, sino de la expresión de deseos. Tiene entonces un carácter volitivo. ¿Qué es eso de carácter volitivo? El carácter volitivo es precisamente el que hace referencia a la voluntad. Entonces, deseo que juegues. Ah, caray, juegues está en subjuntivo. ¿Por qué? Porque ahora sí estoy entrando con un deseo. Quiero que juegues, deseo que juegues. Perdón, esto no, negrita. Deseo que triunfes en la vida. Deseo que triunfes en la vida. Triunfes. Ah, caray. ¿Cómo sería en indicativo juegues? En indicativo. Este es presente. El indicativo sería yo juego, tú juegas. ¿Deseo que juegas? No. Deseo que juegues. En ambos casos son presente, en ambos casos son segunda persona, en ambos casos son singular. Pero en este caso
es subjuntivo, en este caso es indicativo. ¿Cómo se dice? ¿Cuál sería el triunfar en indicativo? Perdón. Caray, qué enredo hice aquí. Ya. Triunfar en indicativo. Yo triunfo, tú triunfas. Perdón. Perdón. Yo triunfo, tú triunfas. Pero no se dice deseo que triunfas en la vida. No. ¿Por qué? Porque triunfes es subjuntivo, triunfas es indicativo. Entonces, el indicativo expresa deseos, expresa también para sí mismo, ¿verdad? Una cuestión de voluntad. También, ¿cómo se llama? El carácter volitivo con el verbo querer, quiero, o incluso para uno mismo. No más que aquí el quiero, cuando es un con qué, lleva subjuntivo, sin que normalmente lleva un, eh, un infinitivo. Ahorita lo ponemos. Por ejemplo, quiero que para uno mismo, quiero... Ay Dios, no encuentro así un ejemplo práctico. Más bien el subjuntivo efectivamente se va a referir a una segunda persona y para sí mismo va a ser un indicativo, un infinitivo. Ahorita explico eso. Quiero que estudies, no sé, medicina. Entonces aquí tenemos el subjuntivo, pero si yo lo digo para mí mismo, entonces digo quiero estudiar medicina. Y estudiar aquí está, perdón, aquí está en infinitivo. Quiero estudiar medicina. Entonces este es un complemento del verbo quiero. En este caso no es subjuntivo, pero aquí sí porque es un deseo, es desiderativo o volitivo. Quiero que estudies tú o que él estudie, ¿verdad? O que estudiemos. Pero para sí mismo normalmente usa el infinitivo. Muy bien, entonces subjuntivo expresa deseos de carácter volitivo. Y el infinitivo, no, el imperativo ahí. Ya, perdón. Expresión de súplica o mandato. Súplica, es así. Ayúdame, por favor. Ayúdame es un imperativo, porque está diciéndole, ayúdame. Entonces es un imperativo, no es un mandato, es una súplica. Cuando es mandato, es trabaja, por ejemplo. Trabaja, no duermas. Muy bien. Trabaja, no duermas. El no duermas es un subjuntivo porque expresa el deseo, que no duermas. El trabaja es un imperativo porque está diciendo qué hacer. Ojo, en español el imperativo no se puede negar. Si decimos no trabajes, no deja de ser un subjuntivo porque es un deseo. Alguien puede decir, pues me dice no trabajes, pero allá él, yo voy a trabajar. Pero el mandato es distinto. El mandato sí es un mandato, sí es una afirmación, sí es una exigencia. Y en ese sentido, entonces el imperativo va a ser una súplica o un mandato. Bueno, ¿cuáles no son modos verbales en castellano? Les llamaron formas verbales no conjugables. Formas verbales no conjugables. ¿Y cuáles son esas formas verbales no conjugables?
La primera se llama infinitivo, otra se llama gerundio y otra se llama participio. El infinitivo. Solamente tenemos en español el infinitivo presente activo. Entonces, ¿cuál es el infinitivo? Del verbo amar, por ejemplo, pues es ese, amar. Entonces, el infinitivo va a funcionar como un complemento verbal. Por ejemplo, si lo ponemos como una necesidad, es necesario amar al prójimo. Ay, ¿por qué le puse X? Prójimo. Es necesario amar al prójimo. Amar aquí está como un complemento. Es necesario amar. En ningún momento se está conjugando. En ningún momento se está, ¿cómo se dice? Está haciendo la función. ¿Quién ama en esta oración? Nadie. ¿Cuál es el verbo principal? Es. Ahora, si tenemos otros verbos también como volitivos de deseo, deseo, amar, bueno, no, deseo amar, no. Más bien, ya. Quiero amarla como ella me ama. Quiero amarla como ella me ama. La palabra amar aquí está en infinitivo. Oiga, pero está la. La es un pronombre personal, tercera persona, de singular femenino. Entonces, quiero amarla es el equivalente a decir quiero amar a ella. Quiero amar a ella como ella me ama. En español, los pronombres se los ponemos aquí al final. Quiero amarla y no pasa nada. ¿Eh? Entonces aquí tenemos un infinitivo. ¿Cuál es el verbo conjugado? Quiero. Otro verbo conjugado, ama. Pero amar no es el verbo conjugado, es un infinitivo. Entonces el infinitivo en español va a ser un complemento. Simplemente. Más parecido ya a un sustantivo que a un verbo. Por ejemplo, amar es entregarse. Amar es un verbo, sí, pero es en infinitivo. Entregarse es otro verbo, sí, pero es en infinitivo. Entonces aquí tenemos tenemos un casi sustantivo o función sustantivada y acá también otro casi sustantivo con función sustantivada. ¿Cuál es el verbo principal? Es. Si ustedes se fijan, entonces aquí en esta oración tenemos el infinitivo funcionando como si fuera, bueno, este no es infinitivo, es el complemento porque es un verbo reflexivo, entregarse. Entonces, en este caso específico, estos infinitivos funcionan como si fueran un sustantivo. Entonces, no es declarar aquí nada, no es exactamente un verbo porque nomás existe en presente. Bueno, el gerundio, ¿qué es el gerundio? El gerundio en español, digo en español, porque en latín va a ser diferente. El gerundio en español va a ser la terminación ando y endo. Por ejemplo, amando. Y amando en español va a tener ese sentido de continuidad. Por ejemplo, Juan está amando. Está amando literalmente sería un presente perifrástico. Ah, caray, ¿cómo que perifrástico? Sí, que necesita dos palabras para expresar la acción, dos verbos. En este caso, el gerundio dice, está amando en este momento, en este momento. ¿Qué otra palabra, qué otra expresión pudiéramos decir para está amando que también refleje un presente? Juan ama. Sí, solo que ama puede ser desde hace 5 años, desde hace 10 años, dentro de 5 años, etcétera. Por ejemplo, Juan estudia a las 7 de la tarde. Juan estudia
a las 7 de la tarde. ¿Desde cuándo? Pues a lo mejor desde la pandemia, a lo mejor desde que era niño. Pero si decimos Juan está estudiando, es porque es en este momento. Entonces el gerundio va a ayudar mucho a precisar el tiempo que se está realizando. Pudiera también tener otro, no nomás para el presente, pudiera incluso enfatizar un imperfecto. Juan estaba amando. Juan estaba amando cuando murió. ¿Verdad? Entonces, murió interrumpe la acción de estar amando. Y podríamos decir, bueno, pues Juan estaba amando intensifica el imperfecto. El imperfecto es estaba. ¿De qué otra manera pudiéramos decir Juan estaba amando cuando murió? Si esto es un imperfecto. Muy sencillo. Ah, caray, no puedo mover. Bueno, vamos a poner Juan amaba cuando murió. Y tiene el mismo sentido de imperfecto. Solo que estaba amando resalta la acción de amar. Este es el gerundio. Muy bien. El participio. Esto lo quiero resaltar muy bien porque en español solamente existe el participio pasivo. Vamos a ponerlo aquí. Participio pasivo. Obviamente existe algún participio activo, ¿sí? El participio activo, bueno, aquí lo vamos a poner así con una subdivisión para que nos quede más claro. El participio activo de amar, ¿cuál va? Perdón, de pasivo, porque en español no existe. Ah, caray. Este es el. No quería ponerse. Bueno, el participio activo no lo conocemos porque no existe gramaticalmente, pero ahorita vamos a ver que sí lo usamos. Participio pasivo, pues es amado. El participio pasivo se usa en los verbos compuestos. Por ejemplo, yo he amado. Entonces, yo he amado es un verbo compuesto llamado antepresente, en donde amado es el complemento pasivo. ¿Por qué? Porque amado es el que padece la acción de amar. El amado, la amada. ¿Verdad? La amada, pues es ella que recibe el amor. El amado es el que recibe el amor. ¿Alguna idea para el participio activo? Claro, no en todos los verbos, pero en muchos de ellos existe el verbo, pero en el participio activo, que en este caso proviene del latín ens o ans. En este caso será amante. Entonces, el amante es el que ama, es el activo, el que realiza la acción, mientras que el pasivo es el amado. ¿Verdad? Entonces, esto es distinto, por eso el participio activo es el que realmente realiza la acción y el participio es el que la sufre o la padece. Entonces, el participio en su forma verbal, esto no existe en español. Amante, ¿qué es? No es un participio, bueno, podríamos decir es un participio activo, pero gramaticalmente es un sustantivo. Hay muchos, por ejemplo, presidente, ente. ¿Quién es el presidente? El que preside. Amante, ente, el que es. ¿Qué otro? Amante, caminante, el que camina, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, esto como tal, estas palabras que son sustantivos, no decimos de ellas que sean participios activos porque gramaticalmente no lo tenemos en español. Entonces, el participio va a ser un complemento verbal en pasivo. Bueno, espero que esta breve explicación haya quedado suficientemente clara. ¿Por qué? Bueno, mejor no lo borro, iba a borrarlo, pero no. Porque en latín el infinitivo también es pasivo. En español tenemos un infinitivo simple y uno compuesto.
¿Cuál es el compuesto? Haber amado. También tenemos el participio, no lo tenemos, sí, sí lo tenemos también en compuesto. Gerundio, perdón, habiendo amado. Y si ustedes se fijan qué es lo que estamos haciendo, conjugando el verbo haber. Existen estos. El participio pasivo sería uh, habido amado, pero creo que tiene poco uso o nulo. Más bien no lo tendría porque el resultado es el mismo. Pero bueno, en español, perdón, en latín, el infinitivo, todos estos, este es un compuesto, este es simple, compuesto y simple. En latín vamos a tener infinitivos diferentes, activos y pasivos. En español no tenemos la voz pasiva, la formamos, pero no la tenemos. Y ahorita vamos a explicar un poco lo de latín. Ahora sí borramos esto. En español la voz activa, yo como pollo. La voz pasiva, el pollo es el sujeto, es comido por mí. Entonces, es comido sería voz pasiva, pero para hacer la voz pasiva necesitamos dos verbos. En latín es una sola palabra, o dos palabras. En latín es una sola palabra. Entonces, eso es lo que hace diferente, ¿verdad? Bueno, ya sería muy redundante continuar con más ejemplos, porque ya los hemos visto. En latín, por ejemplo, léctica, Iuli, ¿quiénes eran? Medo, Ed, Leandro, Porta, la camilla de Julio por Medo y Leandro es llevada. Entonces esta es una voz pasiva, pero nomás es una palabra. No necesitamos poner dos palabras. Portatur. Ah, ¿por qué no portantur? Porque si fuera portantur sería Medo y Leandro. ¿Cómo lo ponemos en voz activa esto? Medus et Leandrus portant llevan, ¿qué llevan? Lecticam, aquí está en acusativo y aquí está en nominativo. Iuli. Y aquí ya cambió, porque aquí el sujeto, que es dos, o que son dos, requiere un verbo en plural. Y aquí el sujeto, que es uno, que es solo la camilla, requiere un verbo en singular, por eso es portatur. Y aquí léctica es sujeto, entonces por eso está en nominativo. Y aquí lecticam es objeto directo, por eso está en acusativo. Y aquí Medo y Leandro está en ablativo, porque son quienes llevan la camilla. Pero acá está en nominativo porque es el sujeto de la oración. Es bastante sencillo, pero supongo que esto hay que repasarlo varias veces. Muy bien, borramos entonces esto y vamos a nuestra gramática. El infinitivo en latín puede ser activo y son los infinitivos como en español terminan en ar, ir en español. En latín van a ser are, por ejemplo, vocare, videre, accurrere, audire. Are, ere, ire. Normalmente el infinitivo entonces termina en re o re. Dice, Iulius Marcum non videre sed audire potest. Ese es el verbo conjugado. Como ya habíamos dicho, es el verbo que funciona como verbo. Y aquí el infinitivo funciona como un complemento. Julio a Marco no puede ver, sino escuchar. ¿Verdad? Pater filium vocare audite et accurrere videt. El padre al hijo escucha llamar o gritar y ve, ¿cómo se dice? Y ve
y correr hacia él ve, porque es acurrere. Entonces, acurrere es correr hacia y ve correr al niño. ¿Eh? Bueno, entonces aquí ya vemos los infinitivos, el infinitivo terminado en re. Aquí hay unos que terminan en are, cantare, pulsare, plurare, interrogare, etcétera, etcétera, etcétera. Todos, aquí está, chet. Chet es cosas, ¿verdad? Cheteras. Cheterum es cosa. Entonces, etcétera es eso, ¿verdad? Y cosas. Por eso es etcétera. Es et, latín y cetera, cosas y otras cosas. Entonces, aquí están estos verbos que se conjugan como cantar, como amar, cantar, etc. Hay otros que terminan en ere. Ridere, videre, respondere, avere, etcétera, etcétera. Y se van a conjugar así, como avere, aveo, ave, sabe, etcétera. Hay otros que también terminan en ere, pero hay algunos cambios. Porque, por ejemplo, aquí el verbo hago es agis, no es hago ayes, ¿no? Sino que cambia a una i. Todos estos verbos. Claudo va a ser claudis, cerrar, en presente. No se preocupen ahorita por conocer exactamente cada verbo, porque si no, nos va a matar esto. Simplemente por identificar que hay dos opciones con la R. Luego después tenemos el verbo terminado en ire, venire, que esta ahí sí aparece. Venio, audio, etcétera, etcétera. Sobre esto, ¿qué les recomiendo? Les recomiendo la gramática que a su vez ya les había recomendado de Langenscheidt, esta que está en alemán. No es esta la página, está un poquito atrás. Bueno, aquí vamos a ver. Ahorita les digo. Ah, caray. Ah, ya está. El verbo, vamos al verbo y aquí está. Si ustedes se fijan aquí en latín, nos pone diferentes modelos de raíz en presente. La conjugación en a, los are, voco, pues vocare. ¿De dónde sale esta letra? Sale de aquí. ¿Por qué? Porque significa que es la a la que va a aparecer en el presente indicativo. Entonces la a es la vocal temática, es el tema. Ahora bien, los are, los ere, como moneo, moneo, abeo, etc. Moneo, mones, monet. Ojo, ayere no corresponde a esta declinación, pero esos terminan en ere. Ahora bien, tego, tego, aunque termine en ere, no va a tener una vocal temática. Si ustedes se fijan, aquí dice los que tienen vocal temática en a, los que tienen en e, los que tienen una vocal corta en i, los que tienen una vocal larga en i. No es para aprenderlo todo de memoria en este momento, pero sí para identificar. Ah, aquí tiene una e, pues es la vocal temática e. Aquí tiene una i, sí, pero esta i no es la vocal temática. ¿Cómo nos damos cuenta? Por la tercera persona del plural. Tegunt. Ah, y aquí es capiunt, y aquí es audiunt. Aquí la vocal sí es la i, porque está hasta el final. Aquí no hay ninguna i, sino sería tegiunt. No es tegiunt, es tegunt. Lo vemos también en el futuro. Aquí está el imperfecto. Imperfecto. Futuro primero. Vocabo, vocabis. Lo vemos aquí la e. Monevo, monevis. Lo vemos aquí en capio. Capiam, audiam. Pero en tego no es tegiam. Aquí no hay vocal temática. Entonces, cuidado con esto. Es con paciencia, es dedicar un poco, pero no es para asustarnos, es nomás para repasar, para ubicar. Entonces, esto nos puede servir mucho. Por eso les recomiendo también esta gramática. Bueno, entonces regresamos. Aquí tenemos entonces los tipos de verbo, su conjugación.
Hay unos verbos que creo les mandé. A ver si lo tengo aquí. Sí está. Se los mandé también a ustedes. Ahorita ahí está. Este libro está en inglés. Bueno, no es cierto. En inglés está nomás la introducción. Todo lo demás está en latín. Son las guías Barron's para lenguajes, para idiomas extranjeros. Y aquí tenemos 501 verbos latinos o en latín, segunda edición, y así muchas cosas. Hay mucha introducción, voy a brincarla y vamos a ver que un verbo al azar. Ahí está. Cherno, eh, dis, distinguir, entender, decidir. Ah, cherno, discernir. Ah, ahí está, discernir. Eso es en español también. Entender. Bueno, entonces, ¿cómo se llama? Esta hoja, que es la 86 creo, si esta parece la 85, nos va a decir pues ahí el verbo. Y luego aquí nos va a decir cuál es el infinitivo. Chernere, ahí está la E, chernere. Crevi es ¿cómo se llama? El perfecto, y cretum es se llama supino, y ahorita no nos preocupamos porque tiene una función circunstancial, pero al menos para saber que existe. Entonces aquí nos enuncia el verbo para saber cómo se va a conjugar, para saber a qué conjugación pertenece. Presente, cherno, chernis, chernit, chernimu, chernitis, chernunt. Ah, ya me fijé que aquí dice chernunt y no cherniunt. Vamos a verlo más de cerca. Ahí está, chernunt. Entonces, ¿a qué verbos corresponde? A tego. ¿Por qué? Es a este modelo porque no tiene la I aquí. Muy bien. Ay Dios. Entonces, regresando aquí, ¿dónde estaba? Entonces, aquí ya tenemos el indicativo presente, chernevam, chernevas, el imperfecto, y aquí podemos ver todo el verbo en sus diferentes formas, indicativo, activo y pasivo. Ahí está. Chernor, cherneris, chernitur. Ah, chernuntur. Vuelvo al punto, no hay que aprendernos todo, pero al menos que sepamos que existe. Y luego, subjuntivo, las formas en subjuntivo, imperativo, infinitivo. Ojo, aquí tenemos dos infinitivos, el infinitivo activo y el infinitivo pasivo, el participio activo y el participio pasivo, y formas alternativas, ¿verdad? Dice palabras compuestas y palabras relacionadas. Certus, certa, certum. Cierto, decherno, decidir, discerno, dividir, ¿verdad? Secherno, separar, secretus, separar. Bueno, y aquí nos pone hasta perdón, una frase modelo. Hoc melius sea fortasse que erant vera chernevat. Hoc, esta miel, melius, esta miel, ea, ella, y el verbo fortasse es infinitivo. Vamos a ver qué es fortasse. Fortasse. Quizá, tal vez. Entonces, esta miel, ea fortasse, quizá era verdadera. Ay, caray, está extraña esta frase. Hoc melius. Puede ser también un ablativo. En él, vamos a ver primero melius si es femenino. Dice mejora, pero creo que también es miel. A menos que miel sea con doble L. Sí, entonces mejora. Sí. Entonces,
quizá mejor, no, ella quizá mejor que era verdadera pensaba. Esta frase está muy difícil, la verdad. Me voy a quebrar la cabeza para resolverla, pero la dejamos para después. Si la resolvemos, la voy a copiar y la voy a poner por acá. Pero sí está muy difícil. Está difícil, está rara, pues, ¿verdad? Ogmelius ea furtase que eran vera chernevat. Muy bien. Vamos a ver qué significa y luego ya después continuamos. Luego, perdón, podemos verla. Bueno, y aquí está el verbo entonces, y en una página nos va a explicar todo. Yo se lo recomiendo, es muy práctico, pueden comprar el libro yo no lo he encontrado aquí. En Amazon creo que cobra mucho más caro de lo que pudiera costar directamente, pero no lo he encontrado. Sería cuestión de mirar a ver cómo pudiéramos importarlo, pero aquí está bastante práctico. Bueno, ya lo tienen ustedes, yo se los mandé. Entonces, aquí ya nos damos cuenta del verbo y vamos a tener esa posibilidad de revisar. Bueno, vamos ahora continuando. Esto era para el infinitivo. Medo servus esse non vult. Medo no quiere ser siervo. Ese es el infinitivo del verbo ser, pero también del verbo comer. Entonces, hay que tener atención, ¿verdad? Nemo gemas esse potest. Nadie puede comer las gemas. Ese quoquet, ese infinitivus est. Ese ser también y ese comer es infinitivo. Ahora hay un infinitivo pasivo. Y aquí tenemos videri, portari, poni, audiri. ¿Cómo se traduce un infinitivo pasivo? Se traduce como ser más la forma pasiva. Por ejemplo, si tenemos el verbo amar, ¿cuál va a ser el infinitivo pasivo? Ser amado. Si tenemos el verbo llevar, ¿cuál va a ser el infinitivo pasivo? Ser llevado. Entonces aquí lo tenemos. Marcus a Julio non videri, sed audiri potest. Marco por Julio, o porque es a o a, Marco por Julio no es visto, pero puede ser escuchado. Entonces, ser más el participio. Marcus quintum a Julio portari et in lecto poni videt. Marco a quinto por Julio es llevado. Y Marco por Julio, al verbo, ve. Primero vamos al verbo conjugado. Marco ve a quinto por Julio ser llevado y en la cama ser puesto. Estos son los infinitivos pasivos. No se preocupen por no encontrar la equivalencia exacta en español, porque evidentemente que no la encontramos, pues porque no existe. Entonces más bien hay que tratar de conocer cómo en la lengua se puede usar. Y aquí tenemos, en lugar de portare, pues portari, videri, ponere, aquí es poni, audire, pues audiri. Estos son infinitivos pasivos. El infinitivo pasivo termina en ri o en i. Y aquí nos pone ejemplos. Ari, eri, i, iri. Por ejemplo, en ari, portari, numerari, vocari. En eri, videri, teneri. En i, poni, emmi, edi, claudi. Emmi, acuérdense que es comprar, edi es comer, o el verbo edo. Comer, emo es comprar. En iri, audiri, reperiri, aperiri. Bueno.
Y nos pone más ejemplos. Pisces numerari non possunt. Numerari. Los peces no pueden ser contados. Y así, pues podríamos ver estos ejemplos. Ahora bien, ¿se acuerdan que ya habíamos visto la tercera declinación cuando hablamos de ovis? Bueno, aquí nos pone otros modelos de la tercera declinación. Leo, leonis, genitivo. Homo, hominis, genitivo. Vox vocis, pes pedis, que es pie, y ya. Bueno, ¿qué les recomiendo? Estos modelos están muy claros. No tengo absolutamente nada en contra de estos modelos. Están bastante claros. ¿Qué nos vamos a fijar? Por ejemplo, el acusativo en em, no hay problema. Vocem, pedem. Pero el ablativo a veces va a cambiar. En este caso no cambia. Todos los ablativos están en e. Pero sí les recomiendo como recomendación esta gramática. ¿Por qué esta gramática? Porque en esta gramática vamos a tener una posibilidad que es bastante clara desde mi humilde punto de vista. Aquí está. En esta declinación, en esta gramática, vamos a mirar la tercera declinación, pero, por ejemplo, este grupo de palabras que son con raíz consonántica. La raíz se obtiene del genitivo singular. Entonces, si tenemos labor, laboris, la raíz va a ser hasta la R, labor. Si tenemos regio, regionis, la raíz va a ser hasta la R, hasta la N, region. Si tenemos fedus, federis, la raíz es hasta la R, feder. Flumen, fluminis, la raíz es hasta la N. Y entonces aquí nos vamos a dar cuenta de las diferentes declinaciones. Básicamente, esto es igual, todo esto es igual. Lo único que cambia es, bueno, en este caso el género. Labor, laboris, esto igual, estos dos. Este es masculino, este es femenino, pero no importa. Estos neutros, nominativo, acusativo y vocativo iguales. Lo demás, el ablativo en e. Hasta ahí no hay problema. El genitivo de todos estos va a ser en ¿Por qué? Porque la raíz es consonántica. Vuelvo al punto. Termina en R, termina en N, termina en R y termina en N. Pero hay otro grupo de sustantivos que están aquí abajo, cuya declinación es un poquito distinta. Es mínima la diferencia. Estos son los sustantivos cuya raíz termina en i. Por ejemplo, turris, turris. La i es la raíz. Mare, maris. La i, hasta la i es la raíz. Animal, animalis. Hasta la i es la raíz. Y lo vamos a ver en el genitivo plural, porque en el genitivo plural va a aparecer la raíz. Genitivo plural de turris, turrium, no turrum, porque la i es parte de la raíz. Marium, porque la i es parte de la raíz. Y animalium, porque la i es parte de la raíz. ¿Qué otra cosa tienen estos sustantivos? El ablativo ya no es en e, sino en i. Y el acusativo, nomás en este caso, porque es el único femenino, estos son neutros, es en i, turrim. El dativo ya sabíamos que era en i, entonces ahí no hay problema. Entonces por eso el acusativo de turris es turrim, porque la raíz es hasta la i. Y el ablativo es en i, en estos tres. En los neutros, nominativo, acusativo y vocativo son iguales, nominativo, acusativo y vocativo son iguales. Y en el plural, pues no hay ningún cambio básicamente. El único, si acaso, y si es que le podemos llamar cambio, es el genitivo, que es precisamente porque la raíz es hasta la i. Hay otro tipo de sustantivos que se les llama clase mixta. Aquí está, la clase mixta. Navis, navis, nox, noctis, cor, cordis. ¿Alguien puede decir navis, navis? Pues como turris, turris. Pues sí. Nox, noctis, como, bueno,
es mixto porque la raíz podría ser también hasta la I. No es cierto, aquí la raíz sería hasta la T. Noct. Cor cordis igual hasta cord. Bueno. El dativo navi, nocti cordi, normal. Acusativo, aguas. Aquí es navem, no es navim. Aquí es noctem, no noctim. Ah, caray. Y entonces el ablativo en E, nave, nocte, corde. Pero ¿qué es lo curioso? Que en el genitivo plural sí sale la I. En el genitivo plural tenemos navium, noxium o noctium y cordium. Por eso es clase mixta, por el genitivo plural, porque aparece la I, básicamente. Estos son los 3 grupos de palabras, porque ya después esta sigue la cuarta declinación. Ahí está, la cuarta declinación. Pero estos son los 3 grupos de palabras que sí conviene repasar para identificar, todavía no para memorizar. Vuelvo al punto, conviene mucho identificar. A mí me gusta esta gramática porque pone en negrita la desinencia, la terminación, y así podemos ubicar. Pero bueno, no tienen por qué usarla, pero es una recomendación. Bueno, aquí entonces tenemos la tercera declinación que nos presenta el autor. Nos pone las diferencias, vamos al plural. Si ustedes se fijan, este plural es igual en todos. Leonum, hominum, vocum, pedum. Pero en el anterior, donde habíamos visto ovis, que era la 68 creo. Sí, por aquí estaba. Pastor, pastorem. El genitivo plural de pastor es pastorum, igual, pero el de ovis no es ovum, sino ovium. Ahí está la I. ¿Se acuerdan por qué la I? Porque es ovis, ovis. Entonces la raíz está en I. Eso es todo. Básicamente eso es todo. Aquí dice que el acusativo es en em, muchas ocasiones, pero en otras es en im, como en turris, ¿verdad? Bueno, entonces es nomás tener un poco de atención y perfectamente podemos ir adelante, ¿verdad? Bueno, entonces ya vimos lo que es el infinitivo, ya vimos el infinitivo pasivo, ya vimos la tercera declinación y dice, para las palabras flumen mare animal, que son precisamente los otros modelos que ya les había presentado, dice ver el capítulo 11, es el que sigue. Yo les recomiendo con esto tener mucha paciencia. Entonces, ir adelante, ir poco a poco, con mucha paciencia, también con mucha diligencia, y lo vamos a conseguir. Para el siguiente video, primeramente Dios, voy a incluir lo que serían ahora las tareas, la 1 y la 2. Perdón, la 1, la 2 y la 3. Estas preguntas que son normalmente las que nos cuestan un poco de trabajo. Vamos a ver eso. Este video voy a pausarlo brevemente. Voy a investigar la traducción de la frase en latín que aquí tenemos de Cicerón, si no me equivoco. Para ustedes no va a ser ni un segundo, pero para mí sí, para poder retomar. Bueno, ya nomás para terminar esta parte, está para quebrarse la cabeza esto terriblemente, pero bueno. Hoc melius sea fortace. Este neutro quizá, perdón, ¿por qué no me lo reconoce? Lo pone que es inglés. Voy a ponerle español. Este quizá es mejor que, sigue marcando que es inglés esto, qué barbaridad. Entonces, este quizá es mejor que, ea es nominativo plural neutro, que es
que estos, coma, el cue hace referencia a ea. Entonces, los cuales estaban en la verdad. En la verdad. Cherneva, distinguían, o los cuales eran en la verdad, o los cuales estaban por la verdad. Bueno, esto está muy difícil, es tan solo una frasecita de Cicerón, pero para quebrarse la cabeza. Bueno, ahora sí terminamos. Nos queda la tarea. Primeramente Dios, en un momento más la realizaré y se las envío. Que Dios les bendiga y que tengan un excelente día.